Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presenta Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando. Y uno de este día, lunes 5 de abril, perdón. Me estaba quedando en marzo pegada. 5 de abril ya, ¿cierto? En una tarde bastante agradable en Punta Arenas, soleada, con una buena temperatura. Así que empezamos esta semana con buen ánimo, por supuesto, transmitiéndoles a ustedes toda esa energía positiva que hay que tener en estos tiempos complejos y complicados. Son las 4 de la tarde con 3 minutos. Inmediatamente vamos a invitar a la persona que va a estar en este bloque con nosotros. Se trata de la Coordinadora Regional de Seguridad Pública aquí en Magallanes, Pamela Flores. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Soledad, yo muy bien, gracias, un placer estar nuevamente en tu programa. Gracias a ti por poder darte este espacio para poder conversar con todos nuestros auditores y televidentes, cibernautas, para conversar justamente temas que son de mucho interés y que hoy día, también presentan algunas dudas respecto de cómo se ha ido dando la situación en nuestro país y fundamentalmente en nuestra región con respecto a el plan paso a paso, ¿cierto?, que ha tenido modificaciones. De hecho, hoy día ya nos enteramos que 2 comunas de nuestra región retrocedieron, en el caso de Natales y Porvenir, ¿cierto?, retrocedieron en el plan paso a paso. Cabo de Horno ya había retrocedido. Estamos pasando invicto Punta Arenas. Un poco primero que nos pudieras comentar de aquello para entrar, en los temas más específicos respecto de las medidas. Sí, efectivamente el día de hoy Puerto Natales retrocedió a fase 2, así como Porvenir retrocede a fase 3 de preparación, y que tiene que ver también un poco con el llamado que hemos hecho durante mucho tiempo, ¿cierto?, a respetar las medidas sanitarias, a poder evitar aglomeraciones, a poder evitar actividades que no son necesarias, ¿cierto?, sobre todo cuando sabemos que se aglomera mucha gente, y así disminuir obviamente los contagios. Lo hemos recalcado en varias oportunidades. Sin embargo, todavía hay gente que le cuesta un poco creer o hace caso omiso a estas recomendaciones, y producto de conductas irresponsables, ¿cierto?, situaciones de riesgo, ponen obviamente también a toda la comunidad en esta situación, por ejemplo, que hoy día está viviendo Puerto Natales y Porvenir. Si bien tú lo dijiste, hemos estado invictos, pero sí tenemos que mantener estas medidas de autocuidado para no retroceder como lo hizo también Puerto Natales. Lo comentaba hace unos minutos atrás en otra entrevista. Desde que pasamos a fase 3, las 2 semanas posteriores, que son más bien como de análisis de cómo se va comportando la comunidad, tuvimos un alza de un 27% en el aumento de casos. Por lo tanto, es una situación que también preocupa y que tiene que mantenernos alerta. Tenemos más libertades en la fase 3, pero eso no puede quitar el hecho de mantener las conductas responsables. La pandemia no ha terminado. Lamentablemente seguimos inmersos en esta emergencia sanitaria que nos obliga a mantener estas conductas de autocuidado y, por supuesto, respetar todas las instrucciones y las medidas que ha dispuesto la autoridad sanitaria. Una situación que sin duda ha generado diferentes reacciones de distintos sectores es que se tomen algunas medidas, como el hecho del toque de queda en forma, universal para todo el país, independiente de la fase en la que nos encontremos. Y entonces ahí cuesta entender un poco cuál es la lógica que se aplica, por ejemplo, para una comuna en la situación de la nuestra, para aplicar un toque de queda más temprano. Sí, efectivamente, hoy día Magallanes tiene una situación que se muestra un poco mejor que el resto del país, que hemos visto que está en una situación muy crítica, ¿cierto? Sin embargo, eso no nos exime de también tener más restricciones dentro de lo que es posible, ¿cierto?, en este plan paso a paso. Y una de esas medidas es adelantar el horario de toque de queda. Y obviamente seguir manteniendo todas las conductas de autocuidado, como ya lo mencioné, porque también se ha visto, como lo dije,
donde hemos tenido mayores libertades, ¿cierto? La gente de repente actúa de manera irresponsable. Y lo dijimos en un inicio, cuando empezamos esta fase 3, el hecho de tener más responsabilidades, más libertades también a nosotros nos obliga a ser más responsables y cuidar esta fase o cuidar lo que hemos logrado. Y como lo dije, hemos tenido un aumento de un 27%, por lo tanto, el adelantar el horario de toque de queda, ¿cierto? Que en algún momento se cuestionó el por qué Magallanes estábamos tan bien en números, es justamente para eso. Sabemos que el toque de queda sería una de las estrategias más eficaces para disminuir el desplazamiento y obviamente el contagio. Todos sabemos que dentro de las 4 paredes, ¿cierto?, es donde más se están generando los contagios. Por lo tanto, es importante que las personas ya a las 9 de la noche estén en sus hogares, eviten hacer estas reuniones, ¿cierto?, tan masivas. Sabemos que hay mucha gente que quiere estar con su familia, pero todavía no es el momento de actuar de esta manera tan inconsciente, por así decirlo, y tan poco responsable. Por lo tanto, estamos de acuerdo y avalamos y consideramos que es una medida pertinente y prudente que también Magallanes esté dentro de este horario de toque de queda. Ahora, eso no significa que posterior a análisis de la próxima semana y ver cómo se sigue comportando la comunidad y si vemos que efectivamente hay una disminución considerable, y tal como lo ha hecho en otras ocasiones, la intendenta va a solicitar medidas especiales para la región. Justamente ya escuchaba el presidente del Colegio Médico de Concepción, indicaba que los presidentes de los colegios médicos de cada región escribieron, digamos, la solicitud al presidente de la República en cuanto pueda otorgar las facultades a las autoridades regionales, en este caso las intendencias, ¿cierto?, intendente o intendenta, según sea el caso, de justamente poder aplicar medidas que correspondan a la realidad que está viviendo cada región. Sí, y es efectivamente lo que se ha hecho también en la región. Y ahí, por ejemplo, el hecho de que nosotros seamos la única región junto a Aysén que solicitemos el PCR al ingreso desde el 8 de abril, ahora no solamente las personas que vienen de afuera, sino que los residentes también van a tener que ingresar con el PCR, producto de que estas personas que ingresaban sin PCR y se iban a cuarentena, se detectó que había muchas de ellas que no respetaban esta cuarentena. Por otro lado, hace un tiempo efectivamente tuvimos un horario toque de queda a las 20 horas, a diferencia del resto del país, que también fue una medida regional. Entonces, el espacio está y tenga, o sea, por seguro que cuando se vea una situación mucho más favorable en cuanto a resguardar la salud de las personas, se van a solicitar, como ya se ha hecho con anterioridad en algunas situaciones y donde efectivamente se ha escuchado la opinión, en este caso de nuestra primera autoridad, y se han dado las facultades para que se puedan tomar estas medidas regionales. Ahora, a propósito de irresponsabilidad, es cierto que mencionaba hace un momento, en cuanto a que efectivamente existen y hemos sabido, en el caso de Punta Arenas, de algunos espacios que han abierto sus puertas, sin embargo, sin incumplir el toque de queda, sin incumplir el tema de los aforos, pero que finalmente igual hay un gran número de gente compartiendo muy cercanamente, digamos, en forma física. No sé, esta otra situación que se dio en el ex hospital regional, ¿cierto?, de Angamo. O sea, se están dando también situaciones que efectivamente pudieran provocar un alto contagio, ¿cierto? Sí, efectivamente, y ahí personal de la Seremía de Salud está haciendo un trabajo bastante importante en cuanto a las fiscalizaciones. Las fiscalizaciones se realizan todos los días a diferentes establecimientos, cierto comercio, para justamente corroborar que se está cumpliendo con lo que estipula la autoridad sanitaria, en los restaurantes que exista, el distanciamiento entre mesas, la cantidad de personas permitidas en una misma mesa, ¿cierto? En los locales comerciales, que se cumpla con el aforo, que esté establecido y que esté a la vista, ¿cierto? El tema de cuánta gente puede ingresar y que se lleve también a cabo una fiscalización de aquello.
y desde ahí obviamente el personal de la Seremia de Salud está realizando un trabajo muy importante en ese sentido. Lo que pasó ayer, claramente, producto de esta denuncia que se recibió, ¿cierto?, donde se verifica que efectivamente la existencia de una gran cantidad de personas, sobre todo de jóvenes, participaban de esta tocata en este recinto del ex hospital regional. Es una lástima y además una conducta totalmente irresponsable debido a esta gran convocatoria que se llevó a cabo sin evaluar conscientemente el riesgo que esto implica tanto para las personas que estaban en ese lugar como para el círculo más cercano de cada uno de ellos. Se pudo visualizar gente sin mascarilla, ¿cierto?, sin distanciamiento físico, y lo que ya sabemos que son situaciones que si no se respetan aumentan el riesgo de contagio. Ahora bien, Pamela, si nos puede, por favor, recordar y reforzar cuáles son las condiciones distintas que tenemos nosotros respecto de la semana pasada a esta semana. Por ejemplo, hoy día, ¿cierto?, inicia el tema del toque de queda a las 21 horas. ¿Cuáles otras medidas distintas tenemos para poder reforzar, digamos, ese llamado? Bueno, en realidad en la generalidad no cambia mucho el escenario. Aquí efectivamente se adelanta el inicio del horario de toque de queda a las 21 horas y como mencionaba anteriormente, desde el 8 de abril, todas las personas, tanto las personas residentes como las que no son residentes, tienen que ingresar con un PCR negativo que no supere las 72 horas, ¿cierto?, de habérselo tomado. Esto justamente por lo que mencionaba, mucha gente que ingresaba sin PCR no estaba cumpliendo de manera responsable su cuarentena, por lo tanto ponía en riesgo, sin tener certeza de que no estaba contagiado, ponía en riesgo la salud de muchas de las otras personas y desde ahí obviamente se cursaron también muchos sumarios sanitarios. En general, sí, disculpa. Ahí justamente en el tema sanitario también, que no tiene que ver con el COVID, pero tiene que ver con otras situaciones de salud, de cirugías, por ejemplo, que en el país están suspendidas, ya sea en el sector público o privado, ¿cierto?, a no ser que tenga que ver con un riesgo vital. En Magallanes eso no ocurre. ¿Pudiera ocurrir que, por ejemplo, personas de otras ciudades puedan ingresar a la zona a una cirugía, no sé, qué sé yo, extracción de vesícula, por ejemplo? La verdad que siempre se va a priorizar a la población magallánica y aquí obviamente no se trata de ser egoísta ni nada por el estilo. Sin embargo, hay que primero ver cómo está la situación en Magallanes y cubrir las necesidades de la población magallánica. Y desde ahí hay muchas cirugías que quedaron pendientes producto de la pandemia. Por lo tanto, de aquí a que se pueda recibir una persona, ¿cierto?, que necesite una operación que no sea, como dices tú, de riesgo vital, primero hay que evaluar cómo está la situación acá y darle prioridad, por supuesto, a la comunidad magallánica. Perfecto. Ahora bien, pasando ya a otro tema que no tiene relación con la emergencia sanitaria, pero quizás si uno le busca la vuelta también podría hacerlo. En distintos invitados en las últimas semanas han sido reiterativos respecto de mencionar la situación que se ha vivido en los últimos meses en nuestra región respecto del tráfico de drogas, poniendo bastantes alarmas en ese sentido en cuanto a que el tráfico pareciera que ya es una situación, de hecho hasta el mismo fiscal lo ha señalado, ¿cierto?, como instalada ya en nuestra región de Magallanes. Sí, efectivamente, el tema del tráfico ya es una situación que se instaló en la región. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener una reunión con el fiscal regional junto a Carabineros y a Policía de Investigaciones con sus departamentos específicos del tema de tráfico, donde se abordaron muchas temáticas y donde también se llegó, después de coordinaciones, ¿cierto?, también se tocó el tema de trabajar en más bien prevención, ¿cierto?, para evitar que siga ingresando. Hoy día sabemos que hay mucha droga circulando en la región
y desde ahí tanto personal de Carabineros como de la PDI ha hecho un trabajo importantísimo en decomisar una gran cantidad de drogas. Lo hemos visto en las noticias, ¿cierto? Grandes operativos que se han podido llevar a cabo. Sin embargo, también el trabajo va enfocado en la prevención, en cómo hacer y evitar que siga ingresando la droga. Y desde ahí, obviamente, se han dispuesto diferentes tipos de coordinaciones para atacar todos los puntos de ingreso, aéreos, terrestres, marítimos, ¿cierto? Y desde ahí, ¿cierto?, poder hacer una alianza y un trabajo colaborativo para poder empezar a disminuir, ¿cierto?, el ingreso de esta droga que hoy día obviamente viene a perjudicar la calidad de vida de muchos de los magallánicos, ¿cierto?, que no estábamos acostumbrados a ver la cantidad de droga que hemos visto y los diferentes tipos de drogas que han llegado a nuestra región. Ahora bien, ¿qué tipo de estrategias se están pensando en lo preventivo? Porque por un lado está la prevención de la comisión del delito, pero por otra parte está el que consume, es decir, digamos, hay un negocio porque hay alguien que requiere de la droga y por lo tanto hay dos frentes distintos ahí, ¿cierto? Desde el que la consume al que la ofrece. Si hay una persona que la consume, por lo tanto va a seguir habiendo alguien ofertando. Eso es entonces, ¿qué nuevas estrategias, digamos, que ya no se hayan trabajado y que puedan reforzar este trabajo se están mirando para poder enfrentar esta situación? La verdad es que, bueno, todas las nuevas estrategias, nosotros como Coordinación de Seguridad Pública llevamos a cabo este plan regional de seguridad pública, donde uno de los delitos priorizados para trabajar, ¿cierto?, es justamente el tema del tráfico. Y desde ahí ya, dentro de estas próximas semanas, se genera todo este plan de seguridad, plan regional de seguridad pública, donde cada institución viene a mostrar, ¿cierto?, justamente estas nuevas estrategias o cómo va a trabajar tanto el tema del tráfico, que es uno de los delitos priorizados, el tema de violencia intrafamiliar y el tema de los delitos de índole sexual. Y desde ahí obviamente se trabaja en conjunto para evaluar si las estrategias propuestas son las adecuadas y si obviamente se ajustan a la realidad de nuestra región. La idea es generar un plan de trabajo que sea acorde y que se pueda cumplir y que por supuesto cumplamos el objetivo que buscamos, que es disminuir tanto el ingreso como el consumo, ¿cierto?, dentro de la región. Ahora, en relación a los accidentes de tráfico asociados al consumo de alcohol, esto en términos de cifras, comparando con el año pasado, más bien con el antepasado, pensando en que no había, digamos, cuando no estábamos en esta situación de pandemia, ¿cómo se ha manejado? Digamos, ¿cuáles son las cifras que se manejan en relación a eso si hacemos esa comparación? Mira, en este momento no tengo las cifras exactas con respecto para poder hacer un cuadro comparativo, ¿cierto?, del 2019, lo que llevamos del 2021. Igual parte del 2020, la verdad, porque a pesar que estábamos en pandemia y a pesar que estábamos en toque de queda y todas las restricciones sanitarias, tuvimos muchos accidentes de tránsito. Pero claramente hay un aumento importante, hemos visto todos los días prácticamente noticias que dan cuenta de aquello y la mayoría de los conductores, por supuesto, en estado de ebriedad. Y desde ahí también se ha hecho un trabajo importante con Senda para ampliar, ¿cierto?, estos operativos de tolerancia cero que se puedan realizar. El año pasado, justamente por temas de pandemia, estos controles nocturnos, que son los más efectivos, por así decirlo, no se pudieron realizar, producto por todo lo que conllevó, ¿cierto?, esta emergencia sanitaria. Sin embargo, hoy día ya se están retomando, no todos los controles se están haciendo en horario nocturno, pero sí estamos tratando de que por lo menos una vez al mes, ¿cierto?, de la cantidad de operativos que se hacen en el mes, se pueda realizar un nocturno para obviamente educar a la población y también sancionar a las personas y sacar de circulación a las personas que hoy día manejan de esta manera tan irresponsable y que pueden claramente tener pueden tener alguna consecuencia para ellos o para terceros, ¿cierto?, que no estén involucrados en esta situación, pero que se puedan ver afectados.
Y por otro lado, también el tema de resguardar, porque hoy día tenemos que también tener muy presente que nuestra situación en el hospital de camas UCI, si bien varía, todos los días varía dependiendo, ¿cierto?, de la cantidad de personas que van ingresando, tenemos camas utilizadas por personas por accidentes que pueden ser totalmente prevenibles. Y una de esas cosas es el manejo en estado de ebriedad, que ha producido ciertos accidentes y lesionados, y que puede obviamente llegar a tener una ocupación de estas camas críticas que hoy día sabemos que las necesitamos para las personas, ¿cierto?, que están que puedan verse contagiadas con el COVID-19. Así es. De todas maneras, más allá de que no esté la cifra así exacta, podemos decir sí que hay, digamos, los accidentes de este tipo han seguido ocurriendo independiente de que hay mayor restricción respecto de la circulación. Efectivamente, cuando iniciamos este tema de la pandemia, se vio una disminución, y la verdad que accidentes de tránsito se veían muy poco. A medida que fueron pasando los meses, y al parecer la gente empezó a perder este temor a salir, quizá las fiscalizaciones no eran lo suficientemente, o los números no eran tantos, por lo tanto la gente no tenía temor a salir igual en horario toque de queda, ¿cierto? Empezaron a registrarse más accidentes. Hoy día hemos visto, y bueno, y no solamente en el horario toque de queda, lo hemos visto también durante el horario diurno, en donde efectivamente la gente no ha tomado conciencia de lo perjudicial y lo fatal que puede llegar a ser manejar bajo los efectos del alcohol o de alguna otra droga. Y por eso también se ha recalcado y se ha hecho un trabajo mucho más coordinado con Senda para que estos controles sean más efectivos, ¿cierto? Para poder tomar la mayor cantidad de test posibles, ¿cierto?, a los conductores, porque muchas veces puede ser que no sea consumo de alcohol, porque el consumo de alcohol es lo más evidente por el ácido alcohólico, pero puede ser que haya un consumo de otra sustancia que no sea totalmente visible o perceptible, ¿cierto?, en el primer momento, pero sí Senda cuenta con un narcotest que permite evaluar, ¿cierto?, y permite identificar si la persona estaba manejando bajo el efecto de alguna otra droga, que también tiene consecuencias perjudiciales, considerando que altera todas las sensaciones y las percepciones de las personas al volante. Claro, como se ha dicho, ¿cierto?, incansablemente todos los riesgos que corre la persona que comete esta acción, los riesgos que hace correr a otras personas, pero más aún en estas circunstancias donde se requiere, ¿cierto?, de los servicios sanitarios para toda la emergencia que estamos viviendo. Entonces hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta antes de accionar de aquella forma. De todas maneras, y por eso también hace unos días se generó también un operativo junto al Seremi de Transporte, donde estuvo la Seremi de Gobierno, donde estuvo también la directora de Senda, también entregando información y educando a los conductores, ¿cierto?, de la importancia de que haya un manejo responsable, porque también va ligado a lo que tú mencionabas, ¿cierto?, el tema de la ocupación de camas críticas. Tenemos que cuidar ese recurso, y para eso tenemos que mantener conductas responsables y evitar que estos accidentes, que son totalmente prevenibles, ¿cierto?, vengan a ocupar alguna cama crítica que pueda ser utilizada por un paciente de COVID-19. Bien, Pamela, muy amable, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Vox Populi 2021, recordando y poniendo énfasis, ¿cierto?, en la necesidad de que todos y todas seamos responsables con nuestra conducta, no solo para cuidarnos a nosotros mismos, sino que también para cuidar a los demás. Así es, y la verdad que, como siempre, el llamado es a que no bajemos los brazos, no nos relajemos ante la disposiciones sanitarias, ¿cierto? Mantengamos conductas de autocuidado, seamos responsables. Ya lo vimos con Puerto Natales. No tenían quizás la certeza de que podían retroceder, y hoy día ya retrocedieron una fase 2. No queremos que Punta Arenas pase por lo mismo.
Así es que el llamado es ese, a que toda la comunidad sea responsable y hagamos un trabajo en conjunto, como lo hemos hecho hasta ahora. Pero para estas personas que aún mantienen conductas irresponsables, que eviten, ¿cierto?, tener aglomeraciones, que eviten hacer actividades que pongan en riesgo su salud y la de todos sus cercanos. Muchas gracias, que tenga buena tarde. Gracias, igualmente, Soledad. Conversábamos con Pamela Flores, coordinadora regional de Seguridad Pública en Magallanes, respecto, ¿cierto?, de la situación sanitaria, en qué etapa del plan paso a paso, ¿cierto?, las medidas que se han tomado, que también, a pesar de que Punta Arenas, ¿cierto?, se mantiene en la misma fase, no ha ocurrido lo mismo con Puerto Natales y con Porvenir, que han cambiado, ¿cierto?, han retrocedido, ha sido informado hoy día por las autoridades a nivel nacional en el informe diario, y entonces es necesario seguir tomando todas las medidas que se indican y respetarlas, por supuesto. Así es que bueno, nos vamos a la pausa de esta hora de la tarde, ya volvemos, así es que no se vayan.